día de que la institución era mala, digamos, la institucionalidad era mala y había que reformarla. Y ahora estamos con sesiones, ya se acabó esa distinción. ¿Me entienden? ¿Cómo una falla institucional puede influir tanto en el output, en el resultado de la institución y en consecuencia también con la evaluación que hace la opinión pública? Y eso pasa con el Congreso. Bueno, en todo caso, de forma recurrente, y con esto me refiero a los estudios académicos, ustedes no tienen por qué creerse este cuento, ¿ya? Yo tengo el deber de informarles sobre lo que se estudia, pero puede ser que ustedes descubran cosas distintas al observar cómo funciona el Congreso chileno. Pero hay que conocer esto para primero partir y hacer después la evaluación. O si uno junta, digamos, la mayor parte de las publicaciones que se hacen sobre este tema, hay por lo menos 4 prácticas recurrentes que producen impopularidad del Congreso. Primero, se las voy a mencionar y después vamos a comentarla un poco. Primero, los legisladores evaden los votos difíciles mediante el uso de procedimientos legislativos cuestionables, ¿no? La historia del pay raise. Segundo, la retórica irresponsable. Tercero, la táctica de la campaña de desprestigiar al Congreso cuando las elecciones están cerca. Fíjense qué importante es esa observación. Y esto es recurrente, ¿no?, en los estudios del Congreso. Y cuarto, la cara pública del Congreso distorsiona el trabajo. Los extremistas ideológicos en los medios, aparecen en los medios, y los moderados en cambio están negociando, calladitos, ahí, ¿no?, tapaditos de bulla. Los más influyentes están ocupados en pasar la legislación. No aparecen mucho en los medios, los que realmente tienen peso. Vamos viendo estas explicaciones. Los procedimientos legislativos cuestionables. Me voy a sentar un poquitito. Bueno, la manipulación del proceso para hacerlo aparecer, y que lo hace aparecer como malo, ¿no?, produce una mala imagen pública. Los legisladores usan estrategias para bajar o subir los salarios, por ejemplo, sin costos públicos, porque ellos no quieren de que tomar la decisión de subir o bajar los salarios. Estoy pensando en los salarios del propio Congreso, supongamos, ¿no?, los sueldos del Congreso, de los diputados y los senadores. Ellos no van a querer que haya un debate público sobre esto, pero como es una ley más, eso debiera de ser discutido. Sin embargo, usan argucias para no tener que enfrentar a la opinión pública con este tipo de temas, ¿ya? Por ejemplo, delegan la decisión a las comisiones, a una comisión que discute ese tema, como que de ahí salió la iniciativa, ¿ah?, o al presidente, ¿ya?, para que el presidente administre el tema, tratando de introducir un sistema de aumentos automáticos. Bueno, este tipo de mecanismos para sacarse en el fondo el peso de la crítica de la opinión pública, ¿verdad?, es lo que finalmente se sabe en la opinión pública, circula la información, ¿no? Sobre todo en una época como estamos viviendo actualmente, en que los medios presionan cada vez con mayor fuerza. Entonces, este tipo de prácticas suelen caer en el desprestigio finalmente, ¿no? O sea, se sabe finalmente, la opinión pública sabe que en el Congreso se usan este tipo de argucias que se están manipulando con el objeto de no pagar costos de decisiones públicas que pueden ser impopulares. Y esto causa un gran desprestigio. No solo un desprestigio, también causa falta de confianza. O sea, disminuye la confianza en la institución del Congreso. Bueno, después la retórica irresponsable habla de soluciones fáciles, ¿no?, e influye en la desaprobación del Congreso. Esto es la simplificación para ganar dividendos electorales, ¿no? Hay unos casos que ustedes van a ver en la lectura que tienen, donde se habla de cómo en el tiempo de la guerra del Golfo Pérsico se usaban había legisladores que usaban la retórica fácil
para vincular directamente la primera guerra del Golfo. Estoy pensando la del 91, no la posterior. ¿Ustedes se acuerdan de esa guerra más o menos? ¿No? El año 91, Irak invadió Kuwait, y Kuwait logró la solidaridad de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas condenó esto, resoluciones de las Naciones Unidas, ultimátum para Irak. Irak no abandonó, Estados Unidos se metió, la OTAN se metió en esta guerra, ¿ya? E Irak, digamos, fue derrotado en esta guerra, pero el gobierno no cayó. Eso en síntesis. Bueno, había una gran discusión cuando comenzó la guerra, ¿no? Había una gran discusión, no se sabía realmente qué podía pasar. No era como con la información que tenemos actualmente. Entonces, hubo excesos, hubo exageraciones, hubo predicciones de legisladores sobre el terrorismo con la guerra, ¿no? Y los ciudadanos escuchaban todas estas predicciones y después no se cumplieron, ninguna. Entonces, después se desprestigiaron esos legisladores y desprestigiaron a su institución, ¿ya? Al hacer esas predicciones irresponsables. Esa es la demagogia fácil, ¿no? O la demagogia fácil que también dice, mira, solucionamos esto en 2 patadas, listo, yo tengo la solución fácil. Eso no existe por lo menos en la política, porque es una actividad humana donde hay siempre costos muy altos que pagar por todo. Hay muchos intereses en juego, cuesta ponerse de acuerdo, hay instituciones que dificultan las cosas. En consecuencia, esa retórica desprestigia. Tercero, el desprestigio, pero ya más no como de retórica, sino que más como maquiavélico, digamos. Maquiavélico en el sentido, la mala interpretación de Maquiavelo como que se piensa mal, ¿ya? Como que se tiene un plan malo. La interpretación de que los incumbentes, los que se quieren reelegir sobre todo, cuando vienen las elecciones empiezan a hablar mal del Congreso. Típico. ¿Ah? Un semestre antes empiezan ya a calcular, 2 semestres o un año antes empiezan a calcular, y empiezan a hablar mal del Congreso, mal de los partidos políticos, ¿no? Y que esto hay que reformar, lo que hay que renovar, lo que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, y finalmente esa cuestión se capitaliza también en una mala imagen del Congreso, probablemente bien para la persona que hace esas críticas, ¿no? Aparecen en los medios, pero eso le hace daño al Congreso como institución, ¿no? Los incumbentes desarrollan la habilidad para repostularse y ganar las elecciones desprestigiando al Congreso como estrategia, ¿no? Bueno, estas cosas que yo les estoy diciendo se pueden ver, se pueden medir si es que uno toma encuestas de opinión, por ejemplo, y empieza a analizarlas, ¿no? Por ejemplo, la variable dependiente, el porcentaje de respuestas que aprueba o desaprueba el Congreso; la variable independiente, el número de meses antes de una elección. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo con las relaciones? Es simple, ¿ya? Entonces, la predicción, la hipótesis diría que por cada mes más lejos de la elección aumenta el grado de aprobación del Congreso. O sea, si nosotros vemos que la opinión pública tiende a aprobar más al Congreso en porcentaje, en la medida que nos alejamos en el tiempo de las elecciones, vamos a ver que esa hipótesis corrobora esto que estamos diciendo acá. Finalmente, la política centrista versus los comentarios extremos. La gente no escucha a los moderados en general. Los moderados están trabajando, por lo general. Los moderados no se dedican a salir en los medios, no, se dedican a trabajar, ¿ya? Pero, y por lo tanto, y esos son los que finalmente también hacen la política. De ahí surgen las principales decisiones importantes. Porque están trabajando, obviamente. Pero el público está escuchando siempre a los extremos. Y eso es lo que le gusta, o sea, al público que le gusta, que lancen a los leones a la gente. A ustedes les encanta eso. A todos les encanta ver eso en la televisión o ¿no? Que salgan cosas truculentas. Mientras más truculento, más rating tienen. Mientras más se muestra, más hace aspaviento, más